Compañeros, buenas noches, días, tardes, no importa dónde estés y a la hora que estés estudiando esto. Vamos a iniciar un nuevo tema de nuestro curso, Identificación de la estructura y función del cuerpo humano. Aquí en el CONALEP 256, Ciudad Hidalgo, Michoacán, el tema es los tejidos. Los tejidos, no vais a pensar que es punto de cruz o bordado o cosas, sino los tejidos de los seres vivos, en particular del cuerpo humano. Y para empezar vamos a ver la definición de este término. Un tejido es un conjunto de células especializadas, semejantes, es decir, muy parecidas, que realizan una función específica. Cada tejido tiene 3 componentes, pero bueno, antes de ver los componentes hay que reiterar, hay que hacer énfasis en que un tejido es un conjunto de células. La unidad básica de los seres vivos es la célula, y muchas células que se unen, se organizan y que funcionan exactamente igual o para la misma causa, forman un tejido. Es como los tabiques de una pared. Cada tabique vendría siendo una célula. La pared completa el tabique. La pared completa el tejido, perdón. Bueno, después de este lapsus brutus que acabo de padecer, retomo diciendo que los tejidos tienen 3 componentes. Las células que son típicas de este tejido. El segundo componente es el medio intercelular, también llamado líquido tisular. Y cuando yo te digo medio intercelular, debes de imaginarte que en medio de una célula y otra hay algo, hay un espacio. Así como en medio de los tabiques hay cemento, en medio de una célula y otra hay líquido tisular, que forma el medio intercelular. Inter quiere decir entre una célula y otra. Y en ese líquido tisular hay productos intercelulares derivados de dicha actividad celular. Productos intercelulares, hormonas, sustancias de desecho, sustancias nutritivas, neurotransmisores, en fin. De eso está compuesto el líquido tisular. Bueno, entonces los 3 componentes son células, líquido tisular y productos, sustancias intercelulares derivados de la actividad celular. Esos son los 3 componentes de cada tejido. Por ejemplo, en los tendones el componente principal son las fibras. En los tejidos líquidos, sangre y linfa, el medio intercelular es el plasma. Bueno, en fin, así vamos a ir viendo poco a poco cada tejido. Entonces, existen 4 tipos principales de tejidos. 4. Epitelial o epitelio, tejido conectivo o conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. 4 tipos de tejido: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El epitelial se llama así porque se encuentra en la superficie más externa de los órganos. ¿Sí? Ahí esa superficie se le llama epitelio. Se le llama epitelio. Epi quiere decir encima de, por encima de. Por ejemplo, en un temblor hay un epicentro. Epicentro, epi, un prefijo que significa por encima de. La Tierra se mueve, las placas tectónicas, las zonas de subducción, los hotspots y otros fenómenos que ocurren dentro de la Tierra serían el hipocentro. Pero ese movimiento
se dirige hacia arriba, hacia la superficie terrestre, y tiene un punto principal donde se siente la mayor intensidad, que casi siempre es perpendicular al hipocentro, que se llama epicentro. Es el que está encima del hipocentro. Entonces el tejido epitelial también es aquel que está cubriendo, ¿sí?, en la superficie a los órganos. Bueno, siguiente tipo de tejido es el conectivo. Se llama así porque por lo regular une estructuras entre sí o transporta sustancias, conecta una estructura con otra, un órgano con otro, o lleva sustancias de un lado a otro, que sería otra manera de conectar. Siguiente tipo de tejido, muscular. Este principalmente produce movimiento por un fenómeno que se llama contracción de proteínas. Cuando las proteínas de los músculos se contraen, provocan que todo el paquete de fibras musculares se mueva hacia adelante o hacia atrás, lo cual también hace que los huesos se muevan junto con el músculo. Lo que hace que un hueso se mueva es un músculo. Lo que hace que un órgano interno se mueva es el músculo. De hecho, el corazón se mueve gracias a que está hecho principalmente de músculo estriado cardíaco. Y bueno, pues es importante la acción de las proteínas. Sin esas proteínas que se contraen y se mueven de un lado para otro, pues los músculos no se moverían tampoco. Y el último tipo de tejido de los 4 que hay es el nervioso. El nervioso, que transporta los impulsos nerviosos, que es una combinación de neurotransmisores, sustancias similares a las hormonas, cuando menos en función, no tanto en estructura, y actividad eléctrica. Esa actividad va a hacer que esa sustancia precisamente se desplace a través de los nervios a una velocidad extremadamente grande, por lo regular. Bueno, entonces tenemos esos 4 tipos de tejido, y eso nomás fue como una introducción a lo que son los tejidos. Y en esta imagen se ven muy claramente dónde están concentrados, o se pone un ejemplo de esos tejidos, ¿sale? Por ejemplo, el tejido nervioso sirve para la comunicación interna. ¿Comunicación de qué? De señales nerviosas. Señales que te van a permitir sentir, por ejemplo, te van a permitir procesar información del medio interno y del medio externo, del medio que te rodea. Comunica tus órganos de los sentidos con tu cerebro. Regula tus emociones. Regula los procesos cognitivos, es decir, de conocimiento, de aprendizaje, etc. ¿Dónde encontramos tejido nervioso? Principalmente, en el cerebro, en la espina dorsal y en los nervios, que se derivan de ambos. Cerebro, espina dorsal y nervios. El tejido muscular lo encontramos, bueno, o más bien primero vemos que su acción son las contracciones. Estas contracciones provocan movimientos. Si tú puedes mover un dedo, un pie, es que dentro de estos, como parte de estas extremidades, tienes músculos. Esos músculos, por una acción de contracción, debido a las proteínas que poseen, van a hacer que todo el miembro se mueva o parte de él. Tú puedes mover un dedo, puedes mover todos los dedos, puedes mover tu muñeca, puedes mover el antebrazo, puedes mover el brazo, puedes mover toda la extremidad completa a tu gusto. Otras cosas se mueven de manera autónoma. Por ejemplo, el corazón.
el diafragma, ¿sí? Otros músculos que están en las paredes de los órganos. ¿Mm? Para el peristaltismo, por ejemplo, que es el conjunto de movimientos que transportan las sustancias dentro de los intestinos. Todo eso hace el tejido muscular. ¿Dónde lo encontramos? Principalmente en el sistema músculo-esquelético. Es músculo unido a huesos. ¿Quién mueve los huesos? Los músculos. Si no hubiera músculos, los huesos no se moverían. Otro lado donde encontramos músculo en el corazón, te lo acabo de mencionar anteriormente, es músculo cardíaco, que hace unas contracciones muy potentes, que no sufre, es de los pocos órganos que no sufre fatiga, en fin, tiene una alta concentración de mitocondrias, en fin, aprovecha la circulación interna del corazón para llenarse de oxígeno y alimentar esos músculos poderosos que tiene. Y finalmente encontramos músculos en las paredes de órganos huecos, principalmente estómago, intestinos, etc. Luego, el tercer tipo de tejido es el tejido epitelial. Forma límites entre diferentes ambientes, protege, secreta, que es producir sustancias y llevarlas afuera, hacia afuera de esos tejidos. Absorbe también, que es lo contrario a secretar. Secretar es sacar sustancias hacia el exterior del tejido. Absorber es introducir sustancias hacia el interior del tejido. El tejido epitelial también sirve como un filtro. Vamos a ver luego detalladamente estas funciones. Y recubre además los órganos, sobre todo los del tracto digestivo y de otros órganos huecos, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo hacia dónde apunta esto, ¿sí? Y uno de ellos es la superficie de la piel, también recubre a la piel, ¿ok? Bueno, ahora hay tejido conectivo, da apoyo, protege, une unos tejidos con otros. ¿Dónde lo encontramos? En huesos, en tendones, en grasa y otros tejidos de relleno blandos. Ahí encontramos el tejido conectivo. Esto, compañero, como de manera general. En los siguientes videos vamos a desarrollar cada uno de los tipos. Y vamos a empezar por el tejido conectivo. Te veo en los siguientes videos.